Voy a iniciar haciendo una lectura para que empecemos todos en el mismo tono de reflexión. Se cuenta que un día, mientras caminaba a las orillas de Ginebra, Jean-Jacques Rousseau encontró un niño llorando solo a la orilla de un lago. ¿Qué te pasa?, le preguntó al niño. Mi padre me dijo que el mundo es cruel, que debo aprender a ser fuerte, dijo el niño entre sollozos. Pero yo solo quiero ser bueno, le dijo el niño. Rousseau lo miró con ternura y respondió: escúchame bien, pequeño, el hombre no nace malo, es la sociedad que lo tuerce. Dentro de ti no hay maldad, solo bondad, una bondad natural que aún no ha sido corrompida. El niño levantó la mirada. Entonces, ¿no tengo que cambiar? Rousseau sonrió. No cambies lo que eres, pero abre los ojos al mundo. Aprende a reconocer qué cosas te alejan de tu esencia. Ser bueno no es debilidad, es el mayor acto de valentía en una sociedad que te quiere endurecer. Desde aquel día, dicen que el niño volvió cada tarde al lago, ahora no para llorar, sino para recordar que su ternura era una fuerza, no una fragilidad. Y Rousseau siguió caminando, recordando que la infancia es el reflejo más puro del ser humano. Y con esto iniciamos. Para recordar dos cosas. Primero, los niños y las niñas, los jóvenes que son nuestros estudiantes, tienen todo el potencial y toda la bondad con la que todos nacemos. Y están en nuestras escuelas. Y tienen muchas preguntas. Y lo que mejor tienen, al igual que todas las personas, es una gran posibilidad para aprender. Todos los seres humanos tenemos una gran oportunidad para aprender. Una oportunidad que no termina nunca. Termina el día que morimos, desde que nacemos hasta siempre. Con lo cual, también un niño o una niña, un joven de nuestras escuelas, o yo voy a ser más cercana y voy a decir de nuestras casas, nuestros hijos, sobrinos, nuestros niños más cercanos, pueden aprender también a endurecerse. Pueden aprender también a no pensar en el otro. Pueden aprender también a no querer aprender. Escuchen lo que acabo de decir. Pueden aprender también a no querer aprender. Y es en nuestro rol en donde está la posibilidad de hacer importantes cambios a través de cada niño, cada niña y cada joven que tocamos en nuestras vidas. Aprender siempre es una decisión, desde el interior del maestro, que se renueva siempre. Pero desde ayer ya sabemos que también somos modelo y que con el modelo de nuestro aprendizaje, entonces nosotros podemos ayudar a los niños a tener ese gusto y ese placer y esa actitud positiva hacia el aprendizaje. Todo es posible. Aprender y también no aprender, dejar que la oportunidad pase por delante. Recuerden que desde ayer decimos, la intencionalidad del aprendizaje construye una ruta que nosotros tenemos dibujada y vamos haciendo pausas en el camino. Y también, si no usamos la intencionalidad y el plan y la convicción de lo que necesitamos aprender, conociéndonos y conociendo la labor que desarrollamos, podríamos aprender de manera natural porque somos seres humanos, pero no necesariamente sumando a esa mochila que sí necesitamos para nuestro proyecto de vida, nuestro plan, nuestra decisión de seguir adelante. Ahora, hablándole a ustedes como maestras, como maestros, yo hablo y me lo digo a mí misma también. Todos tenemos un plan de vida, una carrera, un proyecto que necesita aprendizaje. Lo que sabíamos, con lo que me quedo de lo que sabía, lo que estoy aprendiendo en este mismo instante, con lo que me quedo de lo que estoy aprendiendo, lo que es totalmente nuevo y emprende un camino, lo que no es tan nuevo porque se conecta con algo anterior
y lo que me falta por aprender, que es mi horizonte, mi sueño, el camino que todavía necesito andar. Entonces, digamos dos cosas antes de iniciar más formalmente. Primero, la imagen. La imagen es como se ve la ruta que nosotros decidimos emprender. Podríamos tener todos un factor común, que es que decidimos estudiar la profesión de educación, somos profesionales de la educación, pero podríamos también decidir qué dentro de la profesión de la educación queremos recorrer. Y ahí empiezan las diferentes flechas y rutas del camino. Pero hay que emprenderlo el camino. Yo voy a estudiar inicial, yo primaria, yo secundaria, pero en inicial voy a estudiar más específicamente para los primeros 3 años de la vida y otros para el segundo ciclo, 4, 5 años, la lectura, la escritura. No, yo voy a estudiar primaria, pero en primaria me voy a enfocar en las matemáticas. No, yo voy a estudiar secundaria, pero me voy a enfocar en la orientación. ¿Me explico? Ahí están las flechas. Todos somos un mismo mapa, pero todos tomamos diferentes rutas en ese mapa. Luego, reflexionar un poco sobre esto, lo que es aprender. Y yo sé que cada uno de nosotros en algún momento, y tal vez no de la manera más intencionada, un día cuando decidimos estudiar educación dijimos, yo quiero enseñar. La expresión fue yo quiero enseñar. A mí, voy a hablar por mí. Yo quería enseñar. Me tomó mucho tiempo entender que yo quería enseñar porque me fascinaba aprender. Porque el espejo de enseñar parte del aprender. Porque la emoción que me provocó el aprender en diferentes momentos de mi vida, cuando tomé esa decisión, se tradujo en, yo quiero que otros sientan eso que yo siento cuando descubro algo nuevo. Cuando me doy cuenta que eso algo nuevo que descubro me sirve para algo. Y todavía más cuando eso nuevo que aprendo me sirve para alguien y lo puedo poner al servicio de los demás. Vivir con ilusión y con eterna esperanza. Y ayer hablábamos de la esperanza en el panel con mis colegas. Una esperanza viva, práctica, que no me encuentra dormido, que no me encuentra pasivo, que no me encuentra indiferente. Una esperanza que me encuentra abierta, activa, dispuesta a entregar, a lograr que se den las cosas. No solo lo que otros hacen por mí, lo que soy capaz de hacer por otros. Y lo segundo que quisiera decir es, y se parece a la imagen que está debajo y a la imagen del principio, que son esas rutas que tenemos que tomar. Si alguno de ustedes usa un GPS digital, Ernesto ayer decía, no teníamos mapa. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando teníamos un mapa de papel, lo peor que podía pasar es que se perdiera el mapa. Pero si se iba el internet no pasaba nada, porque no había, por cierto. Pero ¿alguno de ustedes ha usado alguna vez un GPS, Waze, Google Maps, algo de eso? Y tienen una primera ruta y ustedes arrancan para el camino que se van, ¿verdad? Y de repente ustedes dicen, no, pero algo está pasando porque esta ruta está muy entaponada. ¿Le pasa? Déjame ver si hay otra ruta. Y le dan al botón y toman otra ruta. Y esa otra ruta te lleva a otro propósito, te lleva al mismo lugar que tú querías llegar desde el principio. Solamente que por alguna razón tomaste otro camino, doblaste a la izquierda, a la derecha. O a alguien le ha pasado como a mí, muy frecuentemente, porque las personas creativas somos muy distraídas también, que el mapa dice para dónde hay que doblar, pero tú sigues. Y entonces el mapa no tiene más remedio que decir, claro, Ángela me está usando, déjame rerutear, como decimos en mal español. Y me marca otra ruta porque yo me equivoqué y entonces tiene que marcarme otro camino porque lo que no puedo cambiar es mi propósito. Yo voy para allá, me equivoqué, pero el mapa me ayuda y me dice, mira, está bien, te equivocaste, aquí era a la derecha, pero 4 cuadras más adelante tú vas a doblar a la izquierda. Eso tiene consecuencias, Ángela, te sube 12 minutos, pero los errores tienen sus consecuencias. Lo que no puedo cambiar es el propósito. Digo, me suma 12 minutos, aprendí mi lección, era por la derecha, 4 cuadras más adelante doblo a la izquierda, pero no permito
de caerme en el camino, porque yo tengo un propósito y tengo que seguir hacia ese propósito. El aprendizaje no es un proceso lineal. Y ojo que podemos sufrir mucho si creemos que es lineal el proceso. Pero desde el momento que estemos convencidos totalmente de que no es lineal, empezamos a disfrutar mejor los 12 minutos extra. Lo aprendemos. Yo siempre digo, ¿qué será lo que tengo que aprender de esto? No siempre lo sé. Y no siempre lo sé al principio, pero siempre me hago la pregunta. Y a veces muy rápido tengo la respuesta y otras veces me toma años encontrar la respuesta, pero me hago la pregunta. No es una estación de paso. ¿Alguien ha tomado autobús, tren alguna vez? Claro. ¿Cuántas estaciones? ¿El metro lo han tomado? Cuando ustedes van de camino, ¿cuántas estaciones hay para parar? Y algunos de ustedes, yo hice esto una sola vez, quiero volver a hacerlo alguna vez, que uno va a un lugar nuevo en el mundo y dice, bueno, yo quiero conocer un poco más, y entonces tú tomas el tren o el metro de ese lugar y dices, yo voy a hacer paradas, y me paro acá, duro el día, vuelvo y tomo el tren y sigo, y en la próxima parada, pero sigo el camino, porque no es una estación de paso, me puedo detener en una estación. Y cuando nos detenemos, para usar el lenguaje del aprendizaje, puedo lograr una profundidad que me lo da la observación, la experiencia, la gente con la que converso en esa parada que hice, la comida que me como, los sabores que pasan por mí, la música que escucho, el libro que leo porque lo llevaba para el camino que era largo, la persona que me tocó al lado que no me habló y al no hablarme me enseñó, la de al frente que me pidió una ayuda porque no sabía entender cómo solicitar algo, me enseñó, me pidió la ayuda, me enseñó porque la ayudé. Y si un día decidí no ayudar a alguien, al otro día recordé, wow, pero ¿por qué no lo ayudé? Y me enseñó el no haberlo ayudado. En la reflexión y en la interiorización hay aprendizaje. Y el maestro y la maestra son viajeros que nunca se detienen. Yo le conté eso que hice una vez, que quiero volver a hacer, porque la verdad me encantó y aprendí demasiado. Pero no detenerse es nuestra obligación. Yo quería buscar como un maestro con una mochila, no lo encontré, para decir, yo no me detengo nunca, la mochila va pesando cada vez más al principio, en lo que voy entrando, todo lo que yo veo, me lo aprendo, lo tomo, hasta que llega un momento y hago una pausa y digo, de todo lo aprendido, lo que yo estoy necesitando más ahora es esto. Y la mochila se vuelve más ligera. Porque aprendo como Ángela aprende. ¿Escucharon lo que dije? Díganlo con su nombre cada uno. En el camino aprendo como Ángela aprende, con su nombre. Y esa mochila que es muy pesada al principio porque somos profesionales que no tenemos la certeza de todo lo que vamos a necesitar, pero lo queremos hacer bien, la mochila se vuelve más ligera, el viaje se vuelve más placentero. Porque aprendo lo que Ángela necesita para aprender. Y al aprender a aprender, no necesito tanto, como cuando uno iba a la escuela, que la mochila pesaba 10 libras, 15 libras, no sé cuánto pesaba mucho, pero ahora sé cómo puedo aprender y tal vez no necesite tanta carga, siempre avanzamos. Ahora, esa es una Ángela de hace demasiado tiempo, y se nota, por supuesto. Vamos a hacernos estas preguntas, eso hace casi 15 años. Pregúntale, yo quiero que hagamos este ejercicio. No lo vamos a anotar, pero se lo pueden llevar para hacerlo siempre. A la Ángela de hace 15 años, yo le pregunto, ¿qué es lo que mejor sabía hacer? Pregúntenselo a ustedes también. Hace 15 años, ¿qué es lo que mejor sabían hacer? Cuando yo me respondo, lo que yo mejor sabía hacer en ese momento, no es lo mejor que yo sé hacer ahora. Reconozco que lo sigo haciendo bien, pero no es lo mejor que hago. ¿Qué hacía hace 15 años que ahora ya no hace? Pregúntatelo. En ese rol, en esa labor de aprendizaje, ¿qué tú hacías hace 15 años que ahora ya no haces? ¿Qué no haces más? ¿Qué no te toca hacer? Yo le agrego a la pregunta, ¿cuánto me gustaría hacer esto y esto
que ya no hago? Le agrego a la pregunta. Y también digo, wow, qué bueno que ya no tengo que hacer esto, esto y esto. ¿Le pasa a alguien? Hagan la reflexión, que viajar 15 años atrás es un buen ejercicio. La tercera pregunta dice, ¿qué hace ahora que antes no tenía ni idea de cómo hacerlo? Todo eso significa, pregúntenselo ustedes mismos, significa que he aprendido en estos 15 años que el día de hoy puedo hacer con maestría, con perfección, que hace 15 años yo no tenía ni idea de cómo hacerlo. No solamente en el aspecto profesional cognitivo, como persona. ¿Qué es lo que yo no tenía ni idea de cómo hacer? Incluso complejicemos un poco más la pregunta. ¿Qué yo decía hace 15 años? Eso yo no lo voy a hacer ni loca. ¿A alguien le ha pasado eso? Mi papá, que en paz descanse, decía, nunca digas de esta agua no beberé, mi hija. Piensa en eso. Y última pregunta, ¿cómo Ángela lo ha hecho? Esa es la pregunta más importante. ¿Cómo Ángela lo ha hecho? ¿Cómo Verónica lo ha hecho? ¿Cómo Paco lo ha hecho? ¿Cómo cada uno de ustedes lo ha hecho? Lo ha hecho acostado en su casa, mirando al techo. Ahí también se aprende. Lo que pasa es que el aprendizaje, como dijimos que es algo que no es estacionario, no puede ser en una sola vía. Lo hemos hecho con esfuerzo, con dedicación, con decisión, con diseño, con flexibilidad, con mucha flexibilidad. Porque yo digo, es para allá que yo voy. Para allá yo voy. Yo tenía 7 años. Esta mañana tuve esa imagen en mi reflexión de la mañana. Cuando abrí la ventana, dormí aquí como muchos de ustedes y vi el mar y el amanecer. Me levanté a las 5 de la mañana y amanecí un poquito después. Yo en mis redes sociales pongo mucho porque mis ojos pueden verlo, gracias. Y me recuerdo cuántas personas no pueden ver, o porque no tienen vista, el don de la vista que yo tengo, o porque ya no están. Y cuando yo veo algo así, tan majestuoso como un amanecer frente al mar, en mi mar de mi isla, que yo amo con locura, yo digo, porque mis ojos pueden verlo, gracias. Y me recordé que íbamos mucho a la playa cuando yo era niña, mis hermanos, mis padres y yo. Y yo era una niña muy particular, lo dije ayer, como lo reconozco no porque soy una sinvergüenza, pero lo reconozco sin vergüenza. No me da vergüenza reconocer que siempre era una niña muy atípica y muy retadora de por sí. A veces yo decía, no sé cómo pudo mi mamá y mi papá conmigo. Y bueno, y luego me salieron las hijas retadoras como en consecuencia para que yo pague lo que hice. Por suerte, porque ser retador no es malo en el contexto que se hace adecuadamente. Y entonces mi papá tenía la costumbre de que cuando yo le preguntaba algo y le decía, yo no sé cómo hacer esto, házmelo. Y él me respondía, eso es muy difícil, es imposible de hacer. Y le decía a mi mamá, yo la imagen de que le decía a mi mamá la tengo ahora. Yo chiquita no me daba cuenta de eso. Y le decía a mi mamá, espérate un momento. Y yo decía, eso sí se puede. Y me iba y lo hacía. Y con el tiempo, la niña retadora era capaz de hacer las cosas solo para demostrar que sí se podía. Y el ejercicio ayudó bastante. Esa reflexión me lleva a pensar y a recordar que nuestros estudiantes sí pueden aprender siempre. Y a veces estamos muy cómodos, o muy cansados, o muy sobrecargados, o les resolvemos las cosas de inmediato. Y ayer hablábamos del amor que hay cuando somos exigentes, cuando retamos al otro, cuando retamos a nuestros estudiantes. El amor que significa, con respeto, retar al otro a que sepa que sí puede, a que puede lograrlo, acompañarlo, desde la distancia incluso, acompañarlo. Tú sí puedes y yo te voy a ver lograrlo, pero eres tú. No puedo aprender por ti. Entonces, eso es lo que significa esta reflexión de cómo lo he hecho, cómo lo has hecho. ¿Cómo llegaste aquí? Desde hace 15 años hasta este momento. Y volviendo al viaje,
esta es la imagen que teníamos detrás. Y fíjense que hay un grupo me gusta pensar que hay un grupo de maestras y maestros pensando en ustedes, o un grupo de apasionados por la educación pensando en mí, y todas esas rutas que tenemos enfrente. Y definitivamente podemos empezar juntos el camino. Pero hay diferentes cosas en cada diseño de cada plan, pero podemos tener un propósito y una misión común. En algún momento nos encontraremos en el camino. Los corazones somos cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Hay algunos que tienen que emprender la ruta solos, otros no pueden emprender la ruta solos, necesitan emprender la ruta de la mano de alguien, de la mano de dos, de la mano de tres. Algunos empiezan de la mano de alguien y luego necesitan un tiempo solos, pero todos tenemos el diseño de una ruta. ¿Con quién la ruta? Si nuestra labor, si nuestra misión es enseñar, educar, lograr que el aprendizaje de calidad se dé, ¿con quién me acompaño para que eso se dé? ¿A quién le pregunto? ¿Cuánto aprendo con la pregunta? Uno aprende preguntando hasta cuando no te responden bien. ¿Y alguien le ha preguntado a ChatGPT algo? Buenísimo, si se sabe usar bien. Y a veces a mí me ha pasado que le digo, yo estoy preparando esta actividad y quiero hacer esto y el contexto es esto, y me responde una cosa que no tiene nada que ver. Y yo le digo, no, estás equivocado, porque en la fuente que estoy usando dice esto, esto y esto, y me dice, tienes razón, y me busca más información que yo le di, no que me dio a mí anticipadamente. Eso es pensando en la tecnología bien usada. Pero igual voy donde Ernesto, mi compañero en 512, y le digo, yo quiero hacer esto, y él me saca 5 libros, porque siempre los tiene todos. Y me dice, pero léete esto, léete aquello, y luego encuentro un libro dedicado que dice, este te va a gustar, y me pone tarea. Aprendo. Si leo el libro y si no lo leo. Si no lo leo, aprendo que debí leerlo. Porque luego viene Ernesto y reseña el libro y yo ni idea tengo de lo que dice. Pero así aprenden también nuestros estudiantes entre ellos. Ojalá que esta ruta, primero nos aclare el llamado a la flexibilidad que debemos tener, al respeto por el otro. Yo no entiendo por qué esta persona está tomando esa ruta. Yo pienso ahí como mi papá, que le decía a mi mamá, espérate un momento. Mi mamá tenía la inclinación de ir a ayudarme. Espérate un momento. Permitir que el otro demuestre todo el potencial que tiene y cómo puede aprender. Ahora hagamos un ejercicio para entender cómo ocurre el aprendizaje. Esta intervención tenía que ver con un poco la reflexión de quiénes somos, de dónde venimos, el ejercicio de encontrarnos con quiénes éramos y lo que hemos construido, y ahora aterrizar un poco para, como profesionales de la educación, recordar que el aprendizaje no es nada más bonito, el aprendizaje es ciencia. Cuando a mí me debaten la carrera de educación, que es fácil, mis compañeras y yo íbamos en overol a la universidad. ¿Saben lo que es un overol? Como una cosa de jean completa con una camisa debajo. Parecíamos Minions. ¿Saben lo que son los Minions, verdad? Por ahí anda una de mis compañeras de universidad que usaba overol igual que yo. Entonces uno tenía 7 overoles de 7 colores los 7 días de la semana, porque estudiábamos de lunes a sábado y nos juntábamos los domingos. Y cuando nos veían en la universidad, nos decían las niñas, porque estábamos recortando papelito y todo parecía tan fácil. Y eso no era un halago para mí, porque nuestra profesión tiene mucha ciencia detrás. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que ustedes tal vez alguna vez han hecho, pero es importante. Y le voy a pedir mucho orden para que hagamos esto y cuando nos sentemos continuemos, para que el tiempo no nos falle. Pero sí le voy a pedir, en primer lugar, primero escuchen las instrucciones, que se pongan de pie y con el compañero o compañera que tengan del lado, se conecten con un solo dedo cada uno, un solo dedo, no todos. Por favor, de pie y se conectan con un solo dedo. Todos, gracias. Y me van escuchando, por favor, un solo dedo. Gracias. Levanten las manos para yo poder visualizar que todos están conectados de un solo dedo. Así va funcionando el cerebro. ¿Me escuchan? Gracias.
Así va funcionando el cerebro cuando tenemos una información y la compartimos con alguien, o cuando no tenemos una información pero buscamos de alguien para poder complementar esa información. Y podemos hacer un segundo ejercicio, es conectar todos los 5 dedos de la mano con el compañero que tenemos al lado. Todos los 5 dedos de la mano. Y también así funciona nuestro cerebro y el de nuestros estudiantes, por favor. El de nuestros estudiantes también funciona así. Que los niños que más molestan lo ponemos en una esquina a trabajar solos y le estamos impidiendo las conexiones que su cerebro puede hacer para potenciar el aprendizaje. Cuando tú conectas una sola neurona con la neurona de otra persona, ya estás haciendo una conexión cerebral que se multiplica. Pero cuando la conectas con múltiples opiniones, pensamientos, informaciones, tú creas esto que tenemos aquí, que es una red neuronal que está intentando y logrando además aprender a través de las conexiones. Gracias, por favor, pueden sentarse. Gracias. Lo primero que quiero decir, gracias por el entusiasmo, que eso a mí me da mucha energía. Lo primero que quiero decir es que acabamos de hacer algo que para explicar cómo aprende nuestro cerebro y el cerebro de nuestros niños, yo le llamo conectar. Y entonces conectamos. Y no conectamos con todo el mundo. Y no siempre conectamos con nosotros mismos. Nosotros tenemos una red neuronal individual cada uno, que se potencia cuando hace conexiones con los demás. Pero no siempre conectamos, ni siquiera con nuestras propias ideas. Y a veces sí. Y con unos más y con otros menos. Y cuando nosotros tenemos algunas ideas y las compartimos, ¿saben lo que pasa con esa idea? Se fija, por supuesto, y además... Inclusive hay una frase que dice que la mejor forma de fijar un conocimiento es enseñando ese conocimiento. Correcto, enseñando el conocimiento, compartiendo el conocimiento. Y además se multiplica. Lo que yo guardo para mí es una gran idea. Si lo vemos con el bombillo, que cuando uno pone idea en los buscadores, lo primero que te sale es un bombillo. A mí siempre me gusta saber por qué, pero bueno. Entonces tú pones ese bombillo, te lo guardas porque no lo vas a compartir y se apaga en algún momento. Pero cuando lo compartes, es una luz diferente que irradia a otros. Lo segundo que voy a decir para aprender, es que hay que amar lo que se está aprendiendo. Hay que amar enseñar, y eso lo tenemos clarísimo, yo creo que aquí no tiene debate. Pero tenemos que lograr que nuestros estudiantes amen lo que están aprendiendo. Para amar algo hay que encontrarle sentido a ese algo. Cuando yo no tengo ni idea de por qué yo tengo que aprender una cosa, yo no voy a amar lo que se me está proponiendo. Entonces primero se propician las conexiones para que haya una conquista y esa conquista genere el amor por el aprendizaje. Cuando yo entiendo para qué me sirve, para qué le sirve al otro, cómo lo conecto. Y además, si volvemos mentalmente al mapa que teníamos, a las rutas, ¿dónde de eso que está aprendiendo está en mi mapa? En el mapa de Ángela, no en el mapa de Yaritza, ni en el mapa de Diana, en el de Ángela. Porque el profesor quiere que yo aprenda eso, pero ¿dónde suma a mi mapa? Para yo amar el tiempo que le estoy dedicando a eso que estoy aprendiendo. Y entonces cuando conecto y amo lo que estoy aprendiendo, también cambio. Cuando uno aprende algo, uno cambia, uno se transforma completamente. Y eso pasa mucho, yo creo que podríamos hacer muchas anécdotas los profesores. Pasa muchísimo porque a veces uno sale de un congreso 512, por decir el nombre del mejor congreso al que hemos ido en la vida. Gracias. Y hemos ido a unos cuantos en la vida y sigue siendo este el mejor. Pero entonces uno sale de aquí y uno llega el lunes haciendo las cosas diferentes. Y lo primero que pasa es que dicen, ¿y qué le dio? ¿A quién le pasa eso? Pero me la cambiaron. Para nuestros estudiantes eso es magnífico. Para nuestros colegas ojalá que sí. Y ojalá se sumen. Pero también a ustedes no les pasa, y esto no debe pasar, pero lo voy a hacer la historia, cuando viene un supervisor a ver una clase,
que los profesores estamos actuando a veces. Acuérdense que natural todo sale mejor. Y los alumnos dicen, profe, ¿qué? Eso es lo que pasa, que cuando aprendemos algo nuevo cambiamos. Hasta para recibir una visita que nos va a observar, cambiamos. Entonces, ya hicimos el ejercicio, adelantándonos, recordar que desde el punto de vista del cerebro, que estamos hablando en este momento, primero, el aprendizaje es un proceso que puede ser biológico, emocional y cognitivo, las tres cosas. Biológico, emocional y cognitivo. Tomé tres ideas fundamentales. Una de Donald Hebb, que tiene unos libros que me gustan mucho para entender la parte biológica del aprendizaje. Lo acabamos de hacer ahora en nuestra red neuronal. Las neuronas que se conectan juntas se activan juntas y cuando se activan crece el aprendizaje que tenemos. Luego, desde el punto de vista emocional, tenemos a Francisco Mora, que dice que solo se puede aprender aquello que se ama. Y también sabemos todo el estudio de Goleman con la inteligencia emocional, que no somos máquinas pensantes que sentimos, sino máquinas sentimentales que piensan. Todo eso está alrededor de cómo las emociones guían las decisiones del pensamiento. ¿Eso se entiende? Las emociones, como yo me siento, que tiene muchísimo que ver con la atmósfera, con el entorno, con el ambiente que propicio para el aprendizaje, guía de manera determinante. No es que a lo mejor guía, es que guía de manera determinante mis decisiones para aprender. ¿De acuerdo? Entonces, eso de amar lo que se hace, de estar seguros en el entorno donde uno está, sí tiene implicaciones sólidas, fuertes, trascendentes para lograr aprender. Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí quiere que sus estudiantes aprendan? ¿Y cuántos de ustedes quieren que aprendan felices, que amen aprender y tener buenos resultados? Lo anterior hace falta para que los resultados se den. Finalmente, como decíamos antes, en la parte cognitiva, que es en la que podríamos profundizar mucho más, y tomé a Piaget, podría tomar a Vygotsky, y lo conocemos todos los que somos educadores, el aprendizaje en términos cognitivos es una construcción activa del conocimiento, pero no es individual, y por eso las tres van juntas. Es biológico, es emocional y es cognitivo, porque incluso en el desarrollo cognitivo, el aprendizaje no se da solo. El aprendizaje se da en el marco de un entorno, de un contexto, en un marco social, donde la interacción entre personas es obligatoria, es mandatoria. Y también podríamos recordar la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que explica cómo el aprendizaje es guiado por otros antes de ser autónomo, pero llega a ser autónomo. Y para los maestros, yo no encontré la frase de nuevo, pero hay una frase que me encanta que dice precisamente que el gran logro de un maestro es que los estudiantes ya no lo necesiten nunca más. Pero sí sabemos que en principio el aprendizaje es guiado con los niños, con las niñas, en un contexto adecuado, en una motivación que permita que el amor esté en el centro de lo que se aprende, pero todo se encamina hacia que el aprendizaje llegue a ser autónomo. También Brunner decía que el aprendizaje es descubrimiento y me encanta la propuesta de Brunner donde habla del andamiaje del conocimiento. Y el andamiaje se me pareció mucho a nuestro Tetris. El andamiaje significa esa construcción que estamos haciendo en donde tenemos columnas sólidas que nos sostienen. Esas columnas pasan por todo lo que Verónica nos contó ayer, que son esos valores que nos sostienen, esas convicciones que nos sostienen, ese contexto que nos da seguridad. Esa buena combinación son las columnas de ese andamiaje y ahí vamos nutriendo y entrando todo lo que ocurre nuevo, lo que sumo, lo que aporto, lo que descarto porque no me sirve, las personas que suman, las personas que aportan. Y en el aprendizaje lo mejor es que hasta quien tú crees que resta te está aportando, porque en la resta y en la reflexión también hay aprendizaje. Entonces, para ir avanzando, hay un planteamiento de Gagné que me gusta mucho,
porque habla de algo que se habla mucho menos, y yo sé que todo esto es un gran repaso para nosotros, pero se habla mucho menos. Yo he hablado del entorno. Hace un momentito veíamos una cápsula de nuestra colega Clarisa Guerrero, que nos hizo ese valiosísimo aporte y decía justamente cuáles son los distractores que tenemos. Y existen muchísimos. Yo soy una maestra optimista y voy a seguir siéndolo siempre. Pero hay un distractor que es el más importante de todos y es el que tenemos dentro. Porque el celular, las pantallas, eso hay muchísimo debate de si se la quitamos, si se la dejamos, si son buenas, si son malas. Podríamos durar una semana entera debatiendo. Pero lo real es que se lo puedo quitar. Y si yo creo y estoy convencida que ese es el distractor, quité el distractor. O si de repente es que hay dos amiguitos que hablan mucho, a mí particularmente, que he hablado mucho desde que nací, yo no sé cómo es que esto se ha podido, me separaban de los amiguitos y yo le decía a la profesora, pero es que yo soy amiga de todos. Entonces era como que sacarme solita para evitar que yo hablara, pero eso es algo externo. Y entonces externo se puede controlar porque tú me mueves, tú me quitas. Pero ¿qué hacemos con lo intrínseco, con lo que tenemos dentro, con lo que nos preocupa, con lo que nos altera? Por eso siempre decimos, la parte fisiológica, la parte biológica es tan fundamental. Cuando un niño o una niña tiene falta de amor en su hogar o llega a la escuela y no ha desayunado o no ha tenido la atención que necesita, tiene en su interior unos debates que son mucho más distractores que si tuviéramos una grúa al lado haciendo una construcción en la escuela. Y por eso ese planteamiento de regular las condiciones internas y externas en un justo balance para que el aprendizaje se dé son fundamentales, maestras, maestros. Somos nosotros que tenemos que tener la observación. Uno de mis libros favoritos desde la infancia es El Principito. Ver más allá del corazón, lo que los ojos no pueden ver, solo lo puede ver el corazón. Cuando uno tiene hijos, yo tengo 2 hijas, a los hijos uno aprende a verlo más allá de los ojos. Cuando a un hijo le pasa algo, uno lo sabe. Tú lo llevas al médico, el médico te dice que no le pasa nada, pero tú sabes que le pasa algo. Y ese algo sale. Y como maestras y maestros necesitamos ejercitar esa observación, la que sale del corazón. Cuando un niño o una niña en su balance intrínseco-extrínseco no está regulado, no va a aprender. Y nosotros queremos que aprenda y lo que hacemos es acentuarle el desbalance que tiene en lugar de colaborarle. Y si ya tenemos esta información, la información decimos que es poder. Entonces yo tengo que ser un regulador también de las condiciones para llevar a nuestros estudiantes al balance que necesitan para que el aprendizaje se logre. También hay muchos estudios que dicen cuándo de manera autónoma una persona puede ir haciendo ese tipo de ejercicios que son más ejecutivos del cerebro, que todavía está en madurez en la edad de nuestros niños y nuestras niñas. Y no es como hasta los 21 años en el caso de las niñas y un poco más tarde en el caso de los niños, con lo cual la única recomendación es un adulto que les acompañe en lograr el balance para que pueda aprender. Entonces cuando yo me vaya a mi casa y diga que mis estudiantes no aprenden, recordemos esta información. Déjame ver si en lugar de ponerle más tarea, lo ayudo a llegar a ese balance interior para que pueda darse el aprendizaje, sabiendo que todo lo demás también es importante en términos de condiciones del mundo. Maturana dice, y con esto vamos cerrando, que cuando un organismo aprende se transforma en su manera de actuar y de vivir en el mundo. Yo agrego que uno cambia la manera de ver el mundo cuando uno aprende algo nuevo. Maturana dice de actuar y de vivir. Tú actúas diferente cuando tienes un nuevo aprendizaje. Nuestros estudiantes también, no de inmediato, pero en la madurez de la trayectoria. Nosotros aprendemos también a ver el mundo de una manera distinta a través del aprendizaje. Y yo digo, wow, ese wow se parece a esa cara. Esa es mi expresión favorita que hace que yo sea una maestra. Los americanos dicen, enseña hasta que llegue el aha moment, el momento ajá. Y nosotros en vez de ajá decimos wow. Cuando a un niño o una niña tú le enseñas y tiene mucho rato batallando con aprender lo que tú le quieres enseñar, hasta que cae y dice ajá, oh wow.
cuando un niño aprende a leer por primera vez y se da cuenta que leyó él y no fue que se lo leyeron y dice, wow. Eso es lo que ocurre cuando aprendemos, que cambiamos la forma de ver el mundo. Entonces, dígale a su compañero de al lado, wow. Porque es que estamos ayudando a miles de niños y niñas en su forma de ver el mundo. Escuchen lo que digo. Estamos ayudando a través de la labor de enseñar a miles de niños y niñas en su forma de ver el mundo. Señores, qué responsabilidad tan grande tenemos. Ayudemos a que esa vista sea como el amanecer de esta mañana, en su forma de ver el mundo. Como también ustedes, cada vez que aprenden algo, transforman su forma de ver el mundo. Seguir aprendiendo, el corazón de un maestro es fuente de inspiración. Ustedes me inspiran infinitamente, infinitamente. Todos los días, cuando sabemos que están en sus escuelas, ayudando a los niños y a las niñas a cambiar su forma de ver el mundo, no a saber más matemáticas, a cambiar la forma de ver el mundo para entonces amar el saber más matemáticas. ¿Se entiende? Y esto es lo que pasa cuando un maestro no se cansa de aprender. Una sola luz llega a un entorno donde no había luz, conquista unos cuantos primeros. Eso se parece a la anécdota que hice hace un momentico. ¿Y qué fue lo que le dio? Pero hay dos o tres que dicen, ven, cuéntame que yo quiero que me dé eso que a ti te dio. Y si no nos cansamos y somos persistentes, la luz se multiplica, y como mismo se multiplican los niños y las niñas que están cambiando la forma de ver el mundo. Y así vamos terminando. Esa soy yo hace 15 años también. Estaba como en reflexión. ¡Wow! ¡Ajá! El aprendizaje a lo largo de la vida es una decisión. Va más allá de una obligación o requerimiento. Señores, mi admiración para ustedes, que aquí nadie está por obligación. Ustedes decidieron estar aquí y volver y hacerse presentes. Eso, aprender, no es una obligación, es una decisión. Y además, es una hermosísima consecuencia de la profesión que elegimos. Hermosísima consecuencia de la profesión que elegimos. Un maestro aprende siempre, siempre debe aprender para poder enseñar. Si un maestro deja de aprender, ha perdido la posibilidad de enseñar con calidad, ser modelo y estar preparado para dar respuesta al mundo cambiante. Aprender para servir, quedémonos con esto. Aprender para servir es el mayor acto de humildad. Cuando yo aprendo para servir a mis estudiantes, estoy reconociendo que no lo sé todo. Y con humildad me dedico a aprender porque estoy decidida a cambiar la forma de que mis alumnos vean el mundo. Ustedes son mis alumnos y yo estoy decidida a que ustedes cambien la forma de ver el mundo para que ustedes también tomen esa decisión en sus escuelas. Gracias, gracias, gracias.